¿Qué sabemos sobre Ismael? Según la Biblia, Ismael fue el primer hijo de Abraham, nacido cuando Abraham tenía 86 años y vivía cerca de Hebrón. En Génesis 15, Dios promete a Abraham durante una aparición que tendrá un hijo y será padre de muchas naciones. En ese momento, Abraham no tenía hijos. Su esposa, Sara, no podía concebir, y se cuestionaban cómo se cumpliría esta promesa. Bienvenidos, queridos amigos, a otro viaje cautivador a través de las páginas de la Biblia en nuestro canal. En las historias bíblicas de hoy, profundizamos en la intrigante narrativa de Ismael, el hijo olvidado de Abraham. Esta historia bíblica es un tapiz de luchas humanas, promesas divinas y la gracia perdurable de Dios. Ahora embarquémonos juntos en este iluminador viaje. En Génesis 16:3, Sara, que aún se llamaba Sarai, sugiere a Abraham, que aún se llamaba Abram, tener un hijo con su criada egipcia Agar, a quien le da como esposa. Entonces Sarai, la esposa de Abram, tomó a Agar, su criada egipcia, y la dio a su esposo Abram para que fuera su esposa, después de que Abram hubiera vivido 10 años en la tierra de Canaán. Génesis 16:3. Esto parece ser una costumbre común de la época, ya que las esposas de Jacob también recurrían a ello. La esposa ofrece una criada a su esposo, pero todos los hijos nacidos de esta unión son considerados hijos de la esposa, lo que podría ser una forma temprana de sustitución en la antigüedad, ya que era común que una mujer estéril ofreciera a su esposo una criada para que tuviera hijos en su lugar. Era la esposa, no la criada, quien criaba a los hijos. Aunque esta solución pudo haber parecido prudente para Abraham y Sara, creó más problemas de los que resolvió. Agar efectivamente tuvo un hijo con Abraham. Cuando Agar se enteró de que estaba embarazada, comenzó a despreciar a Sara. Y Sara buscó ayuda de Abraham, entonces, cuando vio que había concebido, fue despreciada en sus ojos. Génesis 16, 4-5. Sara le dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo di mi criada a tu seno, y cuando vio que había concebido, fui menospreciada en sus ojos. El Señor juzgue entre tú y yo. Génesis 16:5. Abraham permitió que Sara actuara como deseara. Sara luego maltrató a Agar, quien huyó de ella. Aunque Sara había obtenido un hijo de Agar, Ismael era legalmente el hijo de Sara. Sin embargo, esto no explica cómo Sara trató a Agar. Unos años más tarde, Dios estableció un pacto con Abraham que requería la circuncisión de todos los varones de su casa. Dios ordenó a Abraham que circuncidara a su hijo Ismael, así como a todos los demás varones de su casa, incluidos los esclavos nacidos en su casa y los adquiridos de extranjeros. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, y Ismael tenía 13 años. El nacimiento de Isaac, el hijo legítimo de Sara y Abraham, exacerbó las tensiones ya tensas entre Sara y Agar. De hecho, estas tensiones habían comenzado mucho antes del nacimiento de Ismael. Como se mencionó anteriormente, fue en el desierto donde el ángel del Señor se encontró con Agar y le ordenó regresar a Abraham. También fue allí donde el ángel del Señor le dijo que el hijo que llevaba debía llamarse Ismael. ¿Qué significa Ismael? Significa Dios ha oído. De hecho, el Señor escuchó la angustia de Agar. Génesis 16:11. Sin embargo, la discordia entre Sara y Agar alcanzó su punto máximo en el destete de Isaac. Profundamente angustiada, Sara pidió a Abraham que echara a Agar y a su hijo. Abraham consideraba a Ismael como el hijo que Dios le había prometido. De hecho, incluso cuando Dios reveló que Sara daría a luz un hijo, Abraham cuestionó la necesidad de este nacimiento, ya que Ismael podría ser su heredero. En Génesis 17:18, Abraham le dice a Dios, ojalá viva Ismael delante de ti. Incluso después del nacimiento de Isaac, Abraham continuó tratando a Ismael con amabilidad, entristecido por el deseo de Sara de desheredarlo. Sara, por su parte, veía a Ismael como una amenaza para el lugar de Isaac en la familia y quería deshacerse de él. Génesis 21:13. Esta solicitud de expulsar a la criada y a su hijo parecía contravenir todas las normas de la ley antigua. Los hijos de las criadas podían ser degradados, pero no despedidos sin causa válida. El hecho de que Abraham resistiera tal tratamiento y actuara solo por mandato de Dios sugiere que la acción emprendida no estaba de acuerdo con los estándares de la época. Se puede preguntarse sobre la reacción de Sara.
¿Fue debido a un acto cometido por Ismael que amenazaba a Isaac, o simplemente su existencia era una amenaza? Génesis 21:9 nos dice que Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, a quien ella había dado a Abraham, y se rió. ¿Esto significa que Ismael estaba burlándose de Isaac o simplemente jugando con él? ¿Significa la palabra risa en este contexto burla, desdén o simplemente regocijo en la situación? Sara percibe a Ismael como un rival para Isaac, no por algún acto que haya cometido, sino por su mera existencia. El autor de Génesis relata la historia de Ismael principalmente para establecer un contraste entre Isaac e Ismael, no como individuos, sino como representaciones de la obra de Dios. La idea es que cuando Dios cumplió sus promesas a Abraham, no estaba limitado por leyes naturales y ordinarias, en otras palabras, por la carne. Aunque la preferencia de Dios por Isaac como hijo de la esposa conforme a la costumbre, el rechazo de Agar e Ismael hizo el contraste más notable. Agar fue enviada con su hijo al desierto, Génesis 21, 10-14. Entonces ella dijo a Abraham, echa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no ha de heredar con mi hijo, con Isaac. Y la cosa le desagradó mucho a Abraham a causa de su hijo. Génesis 21, 10-11. Pero Dios dijo a Abraham, no te resulte grave a tu vista por el muchacho, ni por tu esclava. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21:12. Pero también del hijo de la esclava haré una nación, porque es tu descendencia. Génesis 21:13. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo puso sobre el hombro de Agar, y la hizo partir con el niño, y ella se fue, y erró en el desierto de Berseba. Estaban a punto de morir de sed cuando Dios oyó al niño y le proporcionó agua. Sin embargo, Dios aún tenía planes para Ismael. Le aseguró a Agar que Ismael, como hijo de Abraham, se convertiría en una gran nación. El cumplimiento de esta profecía se reporta en Génesis 25, 12-18. Ismael tuvo 12 hijos que se convirtieron en poderosos líderes y eventualmente en una nación. Así es como sucedió. Agar, que era de origen egipcio, eligió una esposa egipcia para su hijo. Ismael se asentó en el desierto de Parán. Génesis 21, 20-21. Ellos habitaron desde Javila hasta Sur, que está al este de Egipto, en dirección a Asiria. Génesis 25 horas y 18 minutos. Tuvo 12 hijos y una hija. La Biblia enumera los hijos de Ismael en Génesis 25, 13-15, y estos son los nombres de los hijos de Ismael, por sus nombres, según sus generaciones. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Sider, Apeel, Misam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Kedema. Sorprendentemente, se le atribuye tener 12 hijos, al igual que Jacob. Esto se compara con los 12 hijos de Nahor y los 12 hijos de Esaú. La hija de Ismael se casó con Esaú, el hijo de Isaac, como se indica en Génesis 28, 9 y Génesis 36, 3. La región de Javila donde vivían los descendientes de Ismael estaba en la parte norte de la península arábiga. Sur era una región desértica entre Berseba en el desierto de Negev y Egipto. Isaías 60, 7 menciona a los descendientes de Nebaiot y Sider como pastores de ovejas. Los descendientes de Ismael fueron llamados árabes, que básicamente significan nómadas. Desde el principio, los descendientes de Ismael eran un pueblo beligerante ya que vivían en hostilidad con todos sus hermanos. Así se cumplió la predicción de Dios de que Ismael sería un hombre salvaje, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará en hostilidad con todos sus hermanos. Génesis 16:12. Más tarde, otros pueblos se establecieron en la península arábiga, incluidos los descendientes de los hijos de Abraham con Cetura y algunos descendientes de Esaú, a saber, los amalecitas. Génesis 25, 6. Aunque Isaac fue el único heredero de Abraham, Ismael y los otros hijos de Abraham con concubinas también fueron bendecidos por él. Como indica Génesis 25, esto significa que los hijos de Agar, así como los de Cetura, recibieron bienes materiales del patriarca una vez crecidos. La Biblia no reporta conflictos entre Ismael e Isaac. Ambos son descritos como enterrando a Abraham en Macpela en Génesis 25, 9.
La mayoría de estos nombres se mencionan en otros pasajes de la Biblia como familias tribales influyentes de la época. Los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, son generalmente identificados en la Biblia como ismaelitas. Estaban organizados en 12 tribus que vivían en campamentos nómadas en el desierto del sur. Génesis 25:17. Ismael murió a la edad de 137 años. Génesis 25:17. La Biblia no especifica dónde fue enterrado, pero la tradición musulmana sitúa su tumba en la Kaaba en la Meca. En el Nuevo Testamento, Ismael es mencionado específicamente por el apóstol Pablo. El apóstol usa la figura del hijo de la esclava en su alegoría, contrastando a los perseguidores legalistas con aquellos nacidos según el Espíritu y disfrutando de libertad en Cristo. Ismael se convirtió en un nombre relativamente común, por lo que otros personajes también son mencionados en la Biblia como Ismael. Hubo, por ejemplo, un descendiente de Saúl y Jonatán llamado Ismael, así como un alto funcionario durante el reinado de José y el hijo de un sacerdote en el tiempo de Esdras. Pero entre todos los individuos mencionados, el más conocido fue el hijo de Netanías, un miembro de la casa real de David. Jeremías 41:1-15. Durante el periodo de opresión babilónica contra los judíos, este Ismael mató a Gedalías, el gobernador de Judá nombrado por Nabucodonosor. En conclusión de nuestro análisis de Ismael, el hijo de Abraham, podemos destacar varios puntos importantes. Ismael no fue el hijo de la promesa de Dios a Abraham, pero Dios aún lo protegió. Fue el mismo Señor quien eligió el nombre Ismael y lo destinó a la grandeza. Aunque estaba fuera del pacto, Ismael tuvo la ventaja de tener una descendencia numerosa comparable a la de Isaac, y su linaje se estructuró en 12 clanes tribales. Dios también caracterizó a Ismael, destacando el estilo de vida nómada de sus descendientes y la resistencia que encontrarían de los hijos del pacto. Con el tiempo, los descendientes de Ismael se asociaron con los midianitas, que también eran descendientes de Abraham a través de Cetura. Esta fusión de pueblos e historias entrelazadas llevó a una asimilación entre ismaelitas y midianitas en varios pasajes bíblicos. Hoy en día, los árabes reclaman su genealogía desde Abraham principalmente a través de Ismael. Una teoría popular ampliamente extendida entre musulmanes y algunos cristianos afirma que los árabes musulmanes son descendientes directos de Ismael. De hecho, Mahoma fue uno de los principales defensores de esta idea, declarándose a sí mismo descendiente de Ismael según el Corán. Es muy probable que haya algo de verdad en esta teoría. Según el misionero y autor Kenneth Flamming, lo que sabemos con certeza parece corroborar la hipótesis de que los ismaelitas constituyen al menos una parte significativa de la ascendencia genética árabe. Los textos antiguos establecen claramente un vínculo entre los árabes del norte y los descendientes de Ismael. Sin embargo, es improbable que todos los habitantes de Arabia sean descendientes de Ismael, ya que los descendientes de Cetura e Isau también poblaron la península arábiga. Mientras que algunos árabes modernos pueden rastrear sus orígenes hasta Ismael, no todos los árabes son descendientes de Ismael. Contrario a las afirmaciones musulmanas, la Biblia nos enseña que Dios convirtió a Ismael en una gran nación. Sus descendientes pueden compartir las bendiciones de Abraham al poner su fe en Jesucristo para la salvación. La historia de Ismael, el hijo de Abraham, trasciende una simple biografía individual. Revela una parte importante de la obra de Dios y el desarrollo de su gracia en la historia de la salvación. Ismael simboliza el nacimiento natural resultado de la unión fértil entre Abraham y Agar, mientras que Isaac representa el nacimiento sobrenatural, donde Dios manifestó su gran poder permitiendo que una mujer estéril de 90 años concibiera un hijo. El apóstol Pablo usa la historia bíblica de Agar y Sara para ilustrar una verdad espiritual fundamental relacionada con nuestra salvación. En Gálatas, capítulo 4, Agar simboliza el antiguo pacto basado en acciones humanas y la ley. Según la Biblia, Sara encarna el nuevo pacto, que se basa en la gracia divina a través de la obra redentora realizada por Dios para la humanidad. En la analogía de Pablo, los creyentes en Cristo son como el niño nacido de Sara. Somos libres, nacidos del Espíritu, Gálatas 4, 29-31, pero así como el nacido según la carne persiguió al nacido según el Espíritu, también es ahora. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no ha de heredar con el hijo de la libre. Así que, hermanos,
no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Por lo tanto, nosotros, que somos creyentes, nacidos de nuevo, engendrados desde lo alto, transformados espiritualmente, renovados y dedicados a su voluntad, no somos hijos de una esclava, que representa el nacimiento natural, sino de una mujer libre, que representa el nacimiento sobrenatural.